Hola, hola, creo que ya estamos en vivo. Tanto tiempo, muchos años, como dicen por ahí, muchos años sin hacer un live para la escuela. Y hoy en día estamos conectados precisamente para ello, para reconectar. Hoy día este live tiene como título la PNL como herramienta de transformación personal. Y para hablar de esto, para hablar de la PNL y de qué forma podemos utilizarla para mejorar nuestra vida, vamos a estar hablando con... Hola Gloria, bienvenida. Gracias por estar aquí. Vamos a estar hablando con Gabriela Bacarello. Ella es terapeuta en PNL, hipnoterapeuta también. Se dedica al coaching, ¿cierto? Y lleva muchos años, los mismos que hemos estado, el mismo tiempo que hemos estado desconectados como de este live, haciendo como la talla que estábamos haciendo al principio. Rico volver a estar aquí, rico volver a conversar de estos temas que son tan importantes y tan esenciales para poder mejorar nuestra calidad de vida. Así que vamos a mandarle la invitación a la Gaby, porque ya la vi que se conectó. A mí me gusta la puntualidad. Ahí le envié la invitación, así que vamos a esperar que la Gaby se nos una para poder empezar esta conversación. Ahí está. Hola Gaby. Hola, ¿cómo estás? Bien, contenta porque, como decía, estábamos como en harta instancia, estamos retomando ahora. Te escuchaba. Estaba muy contenta de estar en conexión de nuevo. Sí, sí, y bueno, estaba haciendo la introducción de este tema. Les dije el título, lo dejé puesto ahí también. Acabo de aprender cómo ponerle el título al live. Y este live se llama la PNL como herramienta de transformación personal. Y les conté a las personas que ya estaban conectadas que íbamos a estar contigo, que tú eres terapeuta que trabaja con, bueno, trabaja con hipnoterapia, con coaching y dentro de eso también la PNL, que es parte de tu camino ya desde hace rato. Bueno, hablo también un poquitito de mí. Como decía Pau, soy Gabriela Bacarielo. Soy terapeuta en programación neurolingüística, que eso es lo que significa PNL, y ya vamos a hablar un poquitito de eso más adelante. Soy trainer en esta disciplina que yo me enamoré, tengo que decirlo, me encantó de una manera que aquí me quedé. Soy apasionada del desarrollo humano y apasionada en buscar todas las opciones y alternativas de brindarle otras opciones a las personas, que las personas sientan que pueden tener otros caminos. Eso es una de mis mayores pasiones, el desarrollo humano, y por eso es lo que nos convoca acá, ¿no? Por eso estamos acá. Sí, Gaby, y habla, tú dijiste recién así, yo me enamoré. Dijiste, soy trainer, porque también hay que contarle a las personas que nosotros podemos aprender PNL, como podemos tomar un taller y aprender una herramienta específica para nuestra vida, pero también esto se puede estudiar en un curso que es practitioner, que es más o menos dura hasta un año. También se puede hacer un máster después, que es otro año, y ya el trainer es otro año. Y cuando eres trainer, ya eres como tan experto que te dedicas a formar a otras personas en programación neurolingüística. Entonces, hacer esa distinción me parece súper importante. Bueno, tal cual, ¿no? Hay distintos cursos que te dan herramientas básicas también, que te pueden enseñar de pronto una técnica, una herramienta específica para digamos, para el uso propio, ¿cierto? Sin embargo, claro, este modelo como tal, por lo general, estos tres niveles y hasta cuatro, ¿no? En redes del desarrollo humano tenemos un cuarto que es un PNL integral, pero el primero se llama practitioner y es el nivel de practicante. Es este nivel que puede, como tú muy bien lo decías, puede ser hasta un año, ¿no? 8 meses, un año, en el que es intenso, pero es muy un bonito camino de reconocimiento, no solo de nosotros, sino del resto.
es este primer nivel donde empezamos a entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan nuestros comportamientos, más que del sentido biológico, ¿no? Nuestra mente como tal, y empezamos a tener ciertas herramientas que nos va dando luces para empezar a practicar esto e inclusive empezar a hacer terapia también. El que elija simplemente usarlo para sí mismo, que no es menor, ¿cierto? O el que pueda elegirlo también como terapia, está la opción. Y luego está el nivel 2 que es máster, que ya es como la maestría. Ya no solo me quedo en este nivel inicial de practicante, sino que además ya empiezo a tener técnicas a un nivel de profundidad mucho mayor que tocan otras fibras del ser humano y que habla también mucho más de la integración de la persona ya con el modelo como tal. Entonces, hay un nivel que es el integral que tenemos en redes que toca la PNL con la psicología, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo una terapia psicológica que una terapia en PNL, y toca digamos, estas distinciones para que se pueda hacer un trabajo en conjunto con ambas disciplinas, ¿sí? En el fondo, el objetivo de todo esto es ayudar a las personas. Que la persona Exacto. que llegue a ti esté mejor o que la persona que lo estudie se sienta mejor y tenga más elementos. Y bueno, como tú decías, el nivel 4 vendría siendo el de trainer, que ya es el que está en la capacidad de formar a otros en este modo. Exactamente. Gaby, ya, esa es como la distinción de ver como los niveles que tiene la PNL, porque de repente las personas ven PNL y dicen, ¿qué es esto? Entonces, que importante lo que dijiste tú, es programación neurolingüística y que tiene distintos niveles y así como uno puede hacer un taller cortito para implementar una de esas herramientas en algún aspecto específico de nuestra vida, también puede haber una formación de un año o puede seguir 2 años o 3 años, hasta 4 años. De hecho, hay gente que se dedica y esta es su carrera, es como a lo que hace en la vida, ¿cierto? Pero también dijiste algo súper importante, dijiste, me enamoré de la PNL. ¿Qué te llevó a enamorarte de la PNL? Mira, yo te voy a ser súper honesta, ¿no? Yo a mis alumnos les cuento esto porque para mí fue muy simbólico y significativo. Cuando yo estudié mi carrera, digamos, yo soy ingeniero industrial, eh, siempre tuve muy desarrollada esto que se llamaba habilidades blandas, ¿no? Esta conexión con el otro, y siempre buscaba la manera de, en capacitaciones o cualquier cosa, llevar por allí, ¿no? Por el desarrollo humano, y era una cosa que tenía como se me hacía muy fácil enseñarle cosas a los demás, se me hacía muy fácil conectar con el estilo de aprendizaje del otro. Y recuerdo que en un momento, ya cuando me iba a graduar, uno de mis mentores me entrega un libro de PNL y me dice, esto es lo único que te falta para llegar a donde tú quieras. Y yo recuerdo que yo lo tomé el libro y leí, dije PNL, programación neurolingüística, me sonó a computación, a todo Sí, lo que no, suena, porque programación, al tiro, computador. que de Sí, pronto puede tener algo de eso y también vamos a conversar más adelante. Pero claro, el nombre como que no me enganchó. Hoy, saludos, Iraís, qué gusto verte por acá. Aquí tenemos una compatriota que nos está escuchando desde sí. Venezuela. Entonces, claro, tomo el libro y como que no me, pero lo tenía ahí pendiente. Si mi mentor, uno de mis mentores en ese momento me dice, esto es lo que falta para llegar a donde queramos, es como, oye, esto tengo que leerlo, tengo que mirarlo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, empecé a leerlo y acá, perdóname, Pau, que me están saludando, aquí tenemos a Sí, Ernesto hola, Mónica, también, dice Ernesto Santos. un Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, entonces tomo este libro y empiezo a leerlo y digo, wow, ¿cómo no todo el mundo maneja esta información? Eh, eh, básicamente desde comprender por qué pensamos como pensamos, cómo funciona, digamos, la mente humana y cómo desde ahí podemos empezar a trabajar paradigmas, empezar a gestionarnos y teniendo herramientas para poder sentirnos mejor y lograr eso que queremos. Empezar a Mm, enfocarnos en lo que sí nos ayuda y en lo que queremos lograr. Entonces, desde ahí para mí fue como abrir la mente, ¿no? Se me abre la conciencia a un montón de cosas que dije, esto hay que probarlo, no solamente como, oh, lo conozco, esto tengo que probarlo. Y bueno, me vengo a Chile desde Venezuela y dije, acá es mi oportunidad, voy a empezar a estudiarlo y
emprendo este camino, no me quise quedar solo con el libro y desde ahí no paré nunca más. Me apasiona todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, pero te digo que la PNL para mí guarda un lugar especial en mi corazón. Soy hipnoterapeuta también y lo utilizo, es una tremenda herramienta que me ayuda mucho con los pacientes. Sin embargo, para mí la PNL es como mi espina dorsal, porque es como la base que me permite comprender y desde ahí poder entonces empezar a guiar. La verdad es que yo te entiendo súper bien en lo que cuentas, como cuando leíste el libro y dijiste cómo esto no lo manejan más personas, cómo esta herramienta como que no la enseñan, por ejemplo, en el colegio, como que nos enseñan algo como que sea de base, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que en un momento en que estuve muy complicada en mi vida, empecé por distintas terapias y de repente llegué a un terapeuta que me trataba con hipnosis y PNL. Y precisamente fue el momento de mi vida en que yo me empecé a cuestionar a mí misma. Me empecé a cuestionar como mi forma de pensar, mis creencias, de dónde venían, y me empecé a dar cuenta de que podía intervenirlas, de que, o sea, no, mentira, en ese momento solo lo hacía porque me guiaban. Después cuando también entré a estudiar, también me di cuenta, ahí vi cómo me habían guiado. Ahí vi como las estrategias que habían usado conmigo y me hicieron completo sentido. Exactamente. Gaby, y dentro de esto de la PNL que tú dices, es mi espina dorsal para trabajar, ¿cierto? Y hablamos de esta programación neurolingüística. Contarle un poco a la gente de qué se trata, porque como tú dices, mucha gente debe leer y decir, ¿esto qué es? Tiene que ver con los computadores, tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo se enlaza esto y de qué se trata? Claro que sí. Bueno, mira, partamos por la definición de que es un modelo que estudia el comportamiento humano y que desde ese entendimiento de cómo funciona brinda herramientas para el logro de objetivos. Esa es como una forma bien simple y sencilla. Sin embargo, me gustaría además detallémonos en las palabras, ¿no? Programación, neurolingüística. La primera palabra, cuando hablamos, bueno, esto me suena como a computación, algo de eso podríamos tomarlo como metáfora, ¿no? Porque cuando hablamos Sí. de programación, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es de qué manera las experiencias que hemos tenido en la vida han programado nuestra manera de comportarnos frente a las otras cosas futuras que nos empiecen a suceder y que nos han venido pasando. Entonces, ¿de qué manera estamos condicionados de alguna forma? Porque me gustó algo que dijiste, ¿no? Me di cuenta que podía intervenir, no era algo que ya estaba Sí, ya, no. Entonces, estamos claro. programados de alguna manera y esa identificación nos permite reprogramarnos, pero en el sentido maravilloso de poder empezar a elegir que este comportamiento que yo estoy teniendo me permite acercarme a lo que yo quiero. Entonces, la palabra programación va por ahí, va como por estos patrones, estos paradigmas, digamos, estas como límites que de alguna manera tenemos todos los seres humanos, o estos canales también, como para percibir lo que nos ocurre. Desde ahí viene esta palabra. Neuro tiene que ver, bueno, con toda la neurología, ¿cierto? Y también de los sentidos, de que lo que ocurre, de la experiencia que nos ocurre fuera, la percibimos por nuestros sentidos, sea auditivo, sea visual o sea la kinestesia, que es desde lo que sentimos, ¿no? Y el lenguaje tiene que ver con cómo nos comunicamos con el resto, con nosotros mismos, y cómo el lenguaje mismo viene a ser como una consecuencia ya, como este medidor que nos permite ver qué pasa acá, ¿no? Qué pasa en el Sí. pensamiento. Entonces, la PNL es un modelo que conjuga estos elementos que son bastante importantes y que toma desde esta comprensión herramientas para ayudar el logro objetivo. Me gustó mucho lo que dijiste y también lo fui enlazando a otras cosas. Por ejemplo, cuando dijiste, venimos con estos programas, o sea, programados, venimos programados. Y claro, en terapia, por ejemplo, transgeneracional, cuando hablamos del árbol familiar también, hablamos de los programas del árbol, por ejemplo. Entonces, así como tú dijiste, nuestras experiencias nos moldean y nos programan, también podemos estar recibiendo programaciones externas que tenemos inconscientemente y que vienen desde atrás, desde la abuela, desde la bisabuela, desde la mamá y desde el entorno familiar, como dijiste tú. Después hablaste en lo neuro, que dijiste estos sentidos, que en el fondo, claro, la
claridad de que lo que nosotros vemos del mundo, pensamos del mundo, sentimos, oímos del mundo, es nuestra percepción del mundo, no necesariamente la realidad. A mí me quedó muy grabado cuando me enseñaron la PNL, era que había tantas realidades como observadores hubiera de una experiencia. Y, y lo último, cuando dijiste lingüístico, esa fue como una de las cosas que más también me llegó cuando la estudié, que era como hacerme consciente de cómo yo utilizaba el lenguaje. Y dijiste, ¿cómo me comunico con otros y cómo me comunico conmigo? Porque también ahí en la PNL como que me acerqué más a este concepto del diálogo interno y de hacernos conscientes de que en el fondo nos estamos diciendo cosas constantemente y muchas de esas cosas, muchas veces somos nuestras peores juezas, nuestros peores jueces, somos muy castigadores y el diálogo interno es bien duro. Entonces, desde ahí, para mí, como uniendo todo eso, la PNL, claro, me hace un completo sentido en lo que tú dices, como esto de poder elegir, elegir qué, según lo que yo quiero lograr. Y tener claro que de repente con ciertas conductas, con cierto lenguaje, no va a ser así. Entonces, como dices tú, ¿cómo elijo bien para poder lograr lo que yo quiero? Mira, a mí me gusta mucho usar esto como metáfora, ¿no? Como hacer un resumen general de la PNL en sí, y es que hemos construido en nuestro cerebro caminos, rutas, ¿cierto? Para llegar a la información. Entonces, recibimos un estímulo afuera, algo nos sucedió, algo ocurrió, Camino conocido. camino conocido. Si lo que nos está ocurriendo ahora no fue bueno en el pasado, probablemente nuestra conducta vaya a ser a la defensiva, quizás no tan favorable, ¿cierto? Y él se va a ir por el camino que conoce. Vámonos derecho, que es mejor, es el que conozco, ¿para qué otra cosa? ¿Qué es lo que hace la PNL? Te enseña otras alternativas para llegar al camino que tú necesites, que tú deseas, que tú establezcas como tal, pero distintas alternativas que sean para ti mucho más agradables, mucho más llevaderas, mucho más eficientes, y hay un término que utilizamos mucho, muy ecológicas para ti, digamos que tenga buenas consecuencias, que sea cuidadosa contigo y con el resto. Entonces, esa metáfora digamos, la carretera o el camino y distintas vías alternas, a mí me gusta mucho porque es tal cual, es tal cual. Muchas veces tenemos una conducta que deseamos cambiar y decimos que no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pero es que hay algo que estamos ganando con ella, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, cuando entendemos qué es lo que estamos ganando con esta conducta, la PNL te dice, ok, vayámonos por otra vía que te permite lograr lo mismo y esta otra vía sería otra conducta, pero de otra manera. Entonces, bueno, De una manera más, como dijiste tú, ecológica, que para mí es una palabra, sana. Claro, porque, claro, con ciertas conductas nosotros de repente actuamos de cierta forma para lograr algo y pensamos que esa es la vida y nos damos cuenta que nos vamos, nosotros mismos nos vamos como boicoteando, como dicen, como auto boicot. Exactamente. Alguien pregunta, Eguti preguntó, ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino? Yo creo que es como a la metáfora que dijiste tú de seguir ese camino como el camino que conozco, ¿cierto? Es como hacerte consciente también, porque a mí me pasaba mucho que de repente yo tenía ciertas reacciones como de enojo, de molestia, hacia ciertas, por ejemplo, no sé, palabras o estímulos, y no era consciente de eso, solamente reaccionaba y lo extrapolaba en distintas áreas de mi vida, pero aquí era como hacerte consciente, como cómo actúas enfrente de eso, de qué otra forma te puede resultar mejor para no enojarte, porque en el fondo también es hacerse cargo de, ¿cierto? Yo, para mí la PNL fue como salir del lado de la víctima y empoderarme, hacerme responsable de mis experiencias y de la forma en que yo las vivo. tal cual. Bueno, y aquí podríamos empezar a hablar, digamos, de principios, ¿no? De la PNL, que son tan esclarecedores que, digamos, son un gran desafío cuando empezamos a escucharlos por primera vez, pero que nos empiezan a dar luces de cómo es esto, de cómo es este modelo y qué tan gran cambio nos brinda, ¿no? Y cuando tú partiste Ujú. este live, tú dijiste, mapa no es territorio.
¿no? Entonces, varias personas podrían decir, ¿pero a qué se refiere con mapa? ¿Qué es territorio? ¿Qué es esto, no? ¿De qué estamos hablando? ¿De cartografía? No, sino que la PNL cuando habla de mapa no es territorio, es que la experiencia que tiene cada uno es única, ¿cierto? Y es distinta a la que pueda tener el otro. Pero mi perspectiva de la realidad no necesariamente es la realidad misma, es mi perspectiva, es la visión que yo tengo y por la experiencia pasada que yo pude haber tenido y la connotación que yo le doy va a ser única y particular para mí. Pero quizás ante un mismo evento, tu reacción y tu connotación vaya a ser muy distinta que la mía, ¿cierto? Entonces, a eso se Claro. refiere. Mi realidad no es la misma que la tuya. Entonces, Y es ya heavy porque sabes que eso es aplicable a todo en la vida. Sin embargo, no nos enseñan eso, nadie nos hace consciente de eso. no Yo estaba pensando recién así como una situación y pensaba, por ejemplo, claro, cuando tú vas a un parque de diversiones y para ciertas personas tener estas experiencias adrenalínicas es lo máximo. Y es como que tú te prendes, te llenas de energía. Y otras personas les da crisis de pánico y no pueden. claro. Porque precisamente, claro, la experiencia es particular y así con todo. Lo que es muy bueno para mí, para otro puede ser muy malo. Lo que es muy terrible para mí, para otro puede ser muy bueno. Entonces, sí, esa claridad también es súper importante. Y si pensamos, ¿no? ¿Qué nos brinda, por ejemplo, este primer principio, que es como el principio que primero se habla, ¿no? Porque es como la base de todo. Nos brinda un Mm, poco también de libertad, porque tú dices, bueno, lo que ocurre con el otro no necesariamente tiene que ver conmigo también, ¿cierto? Muchas veces hay personas que dicen, a ver, eh, tal persona me miró de tal manera. Bueno, pero quizás su realidad, su experiencia ha hecho que le esté dando una connotación particular a lo que está ocurriendo ahora. O eso que tú decías, puede haber tantas realidades como observadores hay de una experiencia. Hagamos el ejercicio. Por ejemplo, pensemos, ocurre un accidente de tránsito y empezamos a inspeccionar o a entrevistar a todos los observadores. Vamos a tener distintas versiones de la película como tal, de alguna manera. ujú. Entonces, eso de alguna manera también nos da un poco de libertad y de tranquilidad y además nos hace también no emitir juicios al otro, porque entendemos que él tuvo una experiencia que lo ha hecho vivir y reaccionar de la forma que lo hace ahora. Y dime si no es rico, maravilloso vivir de una forma en la que no tengamos que estar todo el tiempo como emitiendo, digamos, un juicio hacia otro. Evaluando, evaluando. Exacto. Gaby, mira, alguien aquí dice, Guti dice, pero cuando un otro no es consciente, o sea, amén, el fondo es una lucha constante. Dice, con el otro que no es tan consciente es una lucha constante. Hoy ahí, heavy, porque para mí la pregunta es como, eh, ¿de quién eres responsable tú? ¿Y Es- qué está bajo tu control? Y ese es ¿Cierto? La PNL punto. es algún tipo de pregunta, es como, ¿qué está bajo tu control? Porque de repente hacerse cargo de un otro es una decisión propia. Y que, a ver, no podemos garantizar nada, porque no está bajo nuestro control, no depende de mí. De hecho, Exacto. ¿De quién uno depende? Esa pregunta también, depende sí. de ti, sí depende de ti. Hay una de las preguntas, uno de los, digamos, puntos que se tienen que revisar sí o sí, digamos, en una de las técnicas en las que pudiésemos decir que se basa toda sesión de PNL, es preguntar, ¿qué depende de ti? Que la meta que la persona quiera lograr esté bajo su control. Si no, Mm, imagínate. Y muchas personas llegan a consulta y dicen, quiero cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi jefe, pero ¿qué de eso está bajo tu control? Y típicamente se lleva a la persona a trabajar cosas que sí pueda manejar. Y es exacto. súper interesante la Tiene pregunta. una cuota, sí, tiene una cuota como de auto, no, tiene una gran cuota de autoobservación. La PNL es algo que te desafía constantemente porque te lleva a observarte en tu conducta, en tu forma de pensar, eh, en tu forma, hasta en tu forma de sentir. Te lleva, te lleva a observar tus emociones, por ejemplo. ¿Cuándo tengo esta emoción? ¿Dónde la siento? Ay, mira cómo se va activando el conocimiento. Claro que sí. Sí, que te invita a conocerte a ti mismo. Entonces,
en ese autoconocimiento, ahí tú empiezas a hacer conexiones y esta conciencia, que también siempre se lo digo a todas las personas a las que le hablo, de cualquier tema del desarrollo humano, a veces esta conciencia puede ser un poco agotadora, ¿no? Porque empezamos a darnos cuenta de tantas cosas que ya no las dejamos pasar así como así. Ya no nos empezamos a quejar por todo, porque decimos, a ver, ¿qué voy a conseguir con esto? A ver, ¿qué me está diciendo esto de mí, no? Y claro, algo que antes el camino más fácil hubiese sido de pronto quejarme o de pronto discutir, ahora ya no, ahora estamos mucho O más atentos. reclamar. O reclamar, ahora digo, a ver, pero ¿qué puedo entender o aprender de esta situación? ¿Qué de esto depende de mí? ¿Qué puedo aportar yo? Entonces, ya desde ahí, claro, los primeros meses tiende a ser como un camino de, vamos, de estar como muy atento pero ya un momento que tú lo integras es algo que te permite una libertad de fluir muchísimo más. Mm. Ahora, es heavy porque yo me acuerdo, por ejemplo, del proceso de estudiar y me acuerdo que al principio era muy poco consciente de mí. Entonces era como que andaba peneleando al resto por el mundo, pero al final se me olvidaba que el trabajo era conmigo. Y a medida que fue avanzando, fue como, claro, de pronto fue como ir dándome cuenta de que, hey, en realidad esto no es para afuera, es para adentro. Y en el fondo en la dimensión en que yo toque ir hacia adentro, o sea, que yo logre ir hacia adentro, el cambio de cierta forma se produce afuera, pero porque el que cambia al final es uno. Siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Esta metáfora, que el ejemplo, digamos, la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Entonces, cuando tú estás como en esta coherencia, congruencia, ¿qué es lo que pasa? Tú es lo que proyectas a un otro. Y eso también ayuda. Ahora, las personas que manejamos esta herramienta tenemos esta capacidad de poder de pronto hacer una pregunta precisa, ¿cierto? Sin estar necesariamente terapiando a alguien. Como tú bien decías, nos cuidamos mucho y sobre todo cuando la persona parte con esto, hoy quiere que todo el mundo lo sepa. Entonces empieza como a querer penelear al resto, que es un término que usamos un poco como comedia, ¿no? Pero es así. Y claro, de alguna manera tenemos esta capacidad porque somos mucho más conscientes de quizás de qué puede ayudar a la otra persona. Sin embargo, si la otra persona no lo pide, lo ideal es que no, si la otra persona no lo quiere, ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, como dices tú, siempre partamos por casa. Siempre partamos por casa y desde ahí vamos a tener la capacidad para proyectar y estar atentos a cualquier necesidad que pueda surgir en nuestro entorno. Exacto. Gaby, tú hablaste como de la experiencia que tú tuviste como al tú conocer la PNL y como, como dijiste, quiero estudiarlo y todo. ¿Cuál ha sido la experiencia como en el camino de ir formando a otros en la PNL? Porque supongo que son también experiencias distintas. Sí, me lo dijiste como que se me ensancha el corazón porque es una cosa, bueno, a mí que me apasiona y me emociono porque a mí que me apasiona el desarrollo humano, el poder ver en otros esta como capacidad de elegir nuevas opciones, nuevas y distintas alternativas, ¿cierto? El poder sentir que tienen opciones, el poder sentir que están más en conexión consigo mismo, que tienen una mayor conciencia, el poder verlos y guiarlos como en este proceso para mí ha sido un regalo, porque mira, es un deleite poder ver este camino en otro. Ya que pude tener la experiencia de poder vivirlo por mí misma, esta experiencia con alumnos para mí es mi pasión. No, no te puedo decir otra cosa porque es lo que me mueve. Es lo que te mueve. Bueno, y dentro de la PNL tú mencionaste, podemos tener como distintos, dijiste como los pilares, ¿cierto? Los pilares fundamentales, pero también hay distintas técnicas, ¿cierto? Y dentro de esas, de toda esa gama de técnicas que hay, eh, ¿con cuáles o con cuál te quedas tú como de favoritas o favorita? Bueno, a ver, hay técnicas para distintos temas que pueda tener la persona, para distintos objetivos que se quieran lograr, para de pronto trabajar traumas, fobias, logro de objetivos, para resolver conflictos, para
contar con estados emocionales potentes que les ayuden, por ejemplo, contar con seguridad, con confianza, con tranquilidad. Sin embargo, hay una que es mi favorita, que se llama la transformación esencial, y siempre lo digo, ¿ah? Porque ¿qué es lo que hace? Conecta con la, digamos, con la esencia del ser humano, con esa conducta que esa persona quiere cambiar y que no ha podido, y que lo ha intentado por muchas, de distintas maneras, por mucho tiempo. Esta técnica lo que hace es conectar con esa esencia, como con su ser, y decir, a ver, ¿qué es lo que quiere conseguir esto? Y esta técnica te permite conectarte con esa ganancia secundaria, porque todo lo que hacemos lo hacemos con una intención. Más adelante podemos conversar también un poquitito sobre eso. Pero esta técnica, ¿qué es lo que hace? Es conseguir como esa parte de ti y ayudarla a crecer contigo para que lo que está haciendo, de la forma que está haciendo, lo haga de una forma distinta y permitiéndote que sea, como decíamos también en un inicio, más ecológica, más eficiente, más amigable y amable contigo. Entonces, para mí lo particular me encanta porque no solo para mí fue muy importante aplicándomela, sino que la he visto en otros. Y tiende a ser muy potente conectarte con esa parte de ti y ayudarla, así como, a ver, gracias, pero acompáñame, porque ya es momento de hacerlo de una forma distinta. Y es muy lindo. Sí, mira, Coco Beauty Groomer primero nos puso, yo tenía pendiente la pregunta, decía, ¿por qué ONL? Pero yo creo que era PNL y que ella quizás vio una O. Pero ahí dice algo importante, dice, ¿podrían resaltar la diferencia entre la PNL y la psicología? Claro, mira. Ambas son terapias, ¿cierto? Si podemos verlo de alguna manera. Sin embargo, en la PNL no diagnosticamos, no generamos el diagnóstico de ningún paciente y evitamos en lo posible de ir mucho hacia el pasado, al menos que nos permita, digamos, de alguna forma resignificar la experiencia y que la persona avance de una forma, digamos, que sea más La R. productiva para ella misma, ¿cierto? Trabajamos más con lo que se quiere lograr, más y más con la conducta también. Bueno, que hay líneas de la psicología que también trabajan mucho con la conducta, pero la principal diferencia es esa, ¿no? Son técnicas específicas, no trabajamos con diagnóstico, por supuesto, tampoco con la psiquiatría no medicamos, ¿cierto? Vamos hacia la conducta, hacia lo que quiera lograr la persona, y cuando trabajamos con el pasado, vamos en búsqueda de recursos y de momentos en los que podemos resignificar. A ver, si hubo algo en el pasado que hoy día te sigue afectando, se ve hasta allá, a ver cómo se puede darle una segunda mirada, y esto tiene que ver con la conciencia también que hablábamos en un principio. Darle una segunda oportunidad a esto, darle otra vuelta y que desde ahí el camino hacia adelante sea como más de aceptación y más como de, ok, ¿ahora qué viene? Sí, yo pensaba en esto cuando dijiste como esto de nos vamos tanto al pasado y pensaba yo en mi propia terapia de psicología clínica en la que alguna vez fui consultante y en esta como indagación como detallada en las experiencias pasadas que ocurre en la psicología clínica porque yo lo viví como consultante. No lo estoy diciendo como psicóloga porque yo no soy psicóloga, pero sí fui paciente. Y claro, era como como indagar en lo que había antes. Y precisamente, claro, en la PNL lo viví de la otra forma, como de resignificar. Me acuerdo mucho de lo que hablaban, por ejemplo, de las submodalidades y cosas que son como términos técnicos de la PNL, pero como resignificar la experiencia pasada o buscar recursos que podría usar ahora en el presente. Y lo otro que también me hace sentido es lo que dijiste, en que se trabaja mucho en el logro de resultados. Es como este estado actual y estado deseado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? Exacto, ¿Cómo estoy? ¿Cómo quiero estar? Y exacto. caminar hacia allá, trabajar en ese objetivo. Ujú. Exacto. Tal cual. Bueno, y me gustaría también hacer la distinción de que la PNL viene a ser un complemento también de una terapia psicológica, no es como que una sustituye a la otra, se complementan. Y son distintos elementos y terapias que, como decía un principio, lo que buscamos cuando aprendemos todos estos modelos, de alguna manera tener más herramientas para darle más opciones a una persona cuando quiere lograr algo, ¿no? Básicamente eso. Sí, bueno, de hecho es que como es un modelo, yo he visto, por ejemplo, que
bueno, cuando yo lo estudié, yo tenía compañeros que como yo eran profesores o compañeros que eran psicólogos. Hay muchos psicólogos que estudian PNL para poder integrarlo en la terapia y tenía compañeros publicistas, eh, ingenieros, o sea, es como que en el fondo esto es algo transversal, que tal cual lo dijiste tú. Cuando tú dijiste, cuando leí el libro, dije, ¿por qué esto no lo manejan más personas? ¿Por qué como que no lo tenemos como una herramienta como esencial? ¿Cierto? Y es por eso, es porque es transversal, porque tiene que ver con lo que dijiste tú, con desarrollo humano. Tal cual, Y tal cual. en eso Comprender estamos, sí. al humano en sí, el ser humano, el pensamiento humano, para desde allí poder generar cambio. Tal cual. La Coco Beauty Groomer nos dice, ¿cómo llegaron ustedes a la PNL? Yo conté que yo llegué como consultante, en un momento de eso, de la montaña rusa, en que vas en la parte de abajo de la montaña rusa, yo buscando ayuda, alguien me recomendó un terapeuta que era hipnoterapeuta y programador neurolingüístico, y para mí fue como un despertar porque se produjeron en mí cosas que no se habían producido con trabajo en psicología clínica, ni con psiquiatría, porque yo había estado como con una depre muy fuerte para mí, porque no había vivido eso antes y me había llegado un periodo de depresión. Y claro, pasé como por psicología, psiquiatría y de repente llegué a auriculoterapia, programación neurolingüística. Y ahí fue como el momento en que yo dije, ah, esto me funciona. Así fue para mí. Y la Gaby, si tú quieres, le puedes repetir. Yo conté un poquitito, fue más que todo como mi proceso de formación universitaria en la que llega a mí mediante un libro. Y desde allí me queda esta espinita de querer seguir sabiendo y de querer probar y de querer ver de qué otra manera puedo seguir sabiendo de esto para seguir, digamos, no solamente en trabajo, en interacción con el otro, sino conmigo mismo. Y desde allí no paré nunca más, como les decía en un principio. Y les decía también, Exacto. yo voy a repetir, me enamoré de esto. Sí, yo, es verdad porque, bueno, tenemos como distintas, también como somos distintos, por ejemplo, yo la PNL le tengo mucho respeto y la utilizo como una herramienta, para mí fue como también hacerme consciente de muchas cosas y obviamente te lo quedas para la vida porque lo vas aplicando y a veces se puede olvidar, porque de repente a mí me pasa que yo digo, oh, me observo y digo, ¿y dónde está mi estudio? Entonces sí, po, pero es una herramienta que te queda por mucho tiempo, pero hay otras personas como la Gaby que realmente no solo lo pololean, sino que se casan y tienen una relación que es como muy fuerte para toda la vida, porque la Gaby hace terapia con esto y sigue haciendo clases con esto. O sea, ella tiene la expertise en la formación de la programación neurolingüística. Como te decía, quería poder tener que ver con que más personas supieran sobre esto, que no quedara solo allí, que no quedara solo en mí, sino poder ser, digamos, como a mí me gusta utilizar este término, generadores de cambio, ¿no? Mediante esta forma, de alguna manera. Exacto. Bueno, Gaby, dentro de esta programación neurolingüística que tú estuviste estudiando hartos años, que hoy en día trabajas con ella, y sabiendo que nosotros somos dos escuelas, que somos prácticamente hermanas, ¿cierto? Está la Escuela Redes del Desarrollo Humano, donde la Gaby hace clase y donde ellos tienen estos programas que son más específicos, que está el practitioner, está el master y tengo entendido que está hay un coaching neurolingüístico también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y eso es más específico. Pero también lo que yo les contaba es que se pueden desarrollar, por ejemplo, talleres donde tú puedas adquirir de a poquito una herramienta. Y Gaby contaba que ella tenía como una de las técnicas que era como su favorita. Y lo interesante es que la Gaby va a estar en la Escuela Holística de Redes, que es donde nos están viendo ustedes ahora, dando un taller justamente en agosto, ¿cierto? Que va a ser los jueves de agosto eh, a las 19:30, creo que es. Sí, 19:30, y que tiene el mismo nombre que tenemos aquí en el live.
que es la PNL como herramienta de transformación personal, ¿cierto? Sí. Entonces, un taller que va a durar las 4 semanas de agosto, porque el encuentro va a ser todos los jueves a las 19:30. Sí. Gaby, ¿y qué te gustaría a ti, como por ejemplo, contarle a las personas acerca de este taller? Sí. Bueno, ¿Cómo ves tú? Claro, me encantaría contarles que este taller está pensado en brindar una herramienta que, como les decía, para mí es una de mis favoritas por, digamos, el impacto que tiene, que se puede usar sin tener que tener todo este conocimiento, digamos, tan largo. Va a ser un taller que va a dar una base de lo que es la PNL, algunos elementos, algunas recomendaciones de a mayor profundidad lo que estamos conversando ahora de cómo implementarla en el día a día, de entender estas presuposiciones, que ya la pura conciencia de ellas nos permite movilizarnos de una forma distinta en nuestras vidas, ¿cierto? Y ya finalmente estaríamos trabajando con la transformación esencial, que es esta técnica, trabajando con... Mi idea va a ser que cada participante pueda conectarse con una conducta que tenga mucho tiempo tratando de alguna manera, modificar, cambiar y que pueda tener las herramientas y los elementos para un acompañamiento de poder generar ese cambio. Entonces va a ser un taller bien bonito, pensado en eso, en generar una herramienta que es muy poderosa, en un mes que vamos a estarnos acompañando una vez a la semana, 1 hora y media, ¿cierto? Los jueves de agosto, teniendo esta información. Y van a ver, bueno, se van a llevar tareas en la que van a tener que aplicar a sí mismos ciertas tomas de conciencia, empezar a observar al otro, a observarse a sí mismo y desde ahí entonces ya finalmente ese trabajo muy personal de cómo hago este cambio con algo muy puntual que sea importante para el participante. genial. Así que bueno, están todos más que invitados. Ahí vamos a estar en la Escuela Holística de Redes. La información va a estar siendo publicada, yo creo que esta semana que viene ya en nuestro Instagram para que la estén revisando. Y bueno, un honor tener a la Gaby que hace como estas formaciones más largas y que nos va a entregar este taller cortito con una técnica y bueno, con nociones generales también de la PNL y quién sabe, ahí podrían surgir nuevos, por ejemplo, intereses o nuevas conciencias, ¿cierto? A través de este trabajo. Así que estarían todos invitados. Eh, Gaby, y para conversar un poco más, recién nombraste algo así como vamos a hablar de los como estos principios. En general, cómo hacerle como un panorama, por ejemplo, de algunos de los principios que tiene la PNL, que a mí me pasó que cuando yo empecé y empezamos a ver estos pilares y todo esto, yo decía, oye, pero esto, claro, esto es transversal, esto es aplicable como eh, ¿qué le podríamos contar a las personas así como de forma general? Hablamos de mapas del territorio, ¿cierto? Que era como la principal presuposición en la que empezamos a entender que cada persona es distinta y única, ¿cierto? Podríamos hablar también de que cada conducta humana tiene una intención positiva. Y eso igual es bien polémica, ¿no? Cada vez que en clases enseñamos esta presuposición, se abre un debate, ¿no? Porque la persona dice, pero ¿cómo cada conducta tiene una intención positiva si hay conductas muy malas? Sí, probablemente la conducta en sí, la acción, no sea la más, y volvamos a la palabra, ecológica posible, ¿cierto? Y pueden haber conductas muy malas. Sin embargo, el ser humano y en lo que se basa en la PNL es que cada una de esas conductas tiene un objetivo y una ganancia por detrás. ¿Sí? Vamos a dar un A mí ejemplo. me gusta esa palabra, me hizo sentido. Es como la ganancia que busca la persona a través de esa conducta. Sí. Mira, demos un ejemplo, que siempre me gusta enseñarle con ejemplo para, digamos, el nivel de comprensión sea diferente. Una persona que tenga pánico escénico. Dice, pero ¿cómo el pánico escénico puede ser positivo? A ver, damos ejemplo un poco a veces extremo, porque en esta exageración se tiende a comprender mucho mejor. Y una persona que tenga pánico escénico dice, pero ¿cómo si esto no me ayuda en nada? Más bien me limita, yo he querido tratar de, no sé, he podido tener otras oportunidades de trabajo, o he podido, qué sé yo, llegar más lejos en otras,
incluso hasta hablar con alguien en otro país, qué sé yo, en tu mismo país. Y yo le digo, bueno, ¿de qué te protege? Esa palabra también es muy bonita cuando la preguntamos en terapia, ¿de qué te protege esto? Y típicamente es de que la persona se sienta tranquila, segura, evitarla el ridículo, ¿cierto? Me fui más a los términos positivos. ¿Y qué ganas cuando evitas el ridículo? Sentirte tranquilo, sentirte seguro, sentirte confiado, ¿cierto? Entonces, por eso decía, estos caminos alternos que nos brinda la PNL es ¿de qué otra manera te puedes sentir confiado, tranquilo, seguro, sin que tengas que paralizarte en escena? ¿Sí? Entonces, Claro. esto es una de las maravillas que yo digo, ¡oh, Dios mío! Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Todo el El mundo... ejemplo que tú hablaste recién me quedó a mí muy grabado con un ejemplo que dieron una vez en clase también, que era como de una persona que estaba constantemente enferma. Ujú. Y que, claro, que se enfermaba mucho, entonces primero tenía un resfrío y después era el estómago y después era otra cosa, y después era otra cosa. Entonces al final, cuando analizábamos como la ganancia, así como, claro, que cuál era la intención positiva de esa conducta, porque ¿quién va a querer estar siempre enfermo? Pero en el fondo un enfermo siempre tiene atención, siempre tiene el cuidado del otro. Entonces, claro, era como cómo puede esa persona sentirse atendida sin necesidad de estar enfermando constantemente para tener la atención de un otro. Y es De importante ahí me quedó muy grabado ese ejemplo. decir, ¿no? Que a veces utilizamos ejemplos muy drásticos y exagerados, pero en esa exageración tiende a comprenderse mejor también. Por ejemplo, Se comprende mejor y pasa, Gaby. ¿sí? Pasa en la vida real. Lo que tú mencionaste, para mí es un ejemplo que yo soy profesora, entonces yo lo veo a mis estudiantes cuando hacen una presentación, por ejemplo. O también pasa, yo escuchaba ejemplos, por ejemplo, de gente que es muy hipocondríaca y que en el fondo, claro, hay una ganancia positiva detrás de esa hipocondría. No, claro. ¿Sí? Y que esta ganancia secundaria igual, Pau, es importante decirlo, que es única para cada uno. Que, por ejemplo, para uno puede ser recibir atención y para otro puede ser estar tranquilo evitando tener que hacer cosas, ¿sí? Entonces es único y particular y por eso algo que tú mencionabas muy importante, la conciencia de nosotros mismos, en conocernos, en entender para qué hacemos lo que hacemos más que de pronto preguntarnos por qué, que también es importante y nos lleva a entender nuestras creencias, pero cuando nos conectamos con ese para qué, podemos comprender cuál es la ganancia que no estamos viendo y que estamos consiguiendo con una conducta que queremos cambiar. Esa, por ejemplo, sería otra presuposición que yo diría, mira, es muy clara, que muestra cómo trabaja la PNL. Otra podría ser que no existe el fracaso, y aquí también es controversial, Esa ¿cierto? yo la amo. Yo la amo. ¿Y qué nos Yo dice la amo la porque PNL? dejé de sentir y de pensar que había fracasado en muchas áreas de mi vida, Claro que sí. en muchas experiencias de mi vida. Yo tenía una lista muy grande de fracasos y ya no están, No son la única. ya no Esto están, nosotros porque cada nos experiencia, acostumbramos. claro, Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué nos dice la PNL? Que el fracaso no existe, que hubo un resultado que no estabas esperando y que te sirve como aprendizaje. A ver, si yo tengo una estrategia y la estrategia falló, ¿qué punto falló? A ver, devolvámonos, revisemos a ver, mira, hagamos este ajuste. Los grandes genios de la historia. ¿Cuántos ajustes no tuvieron que hacer para conseguir esa fórmula precisa y exacta? Entonces, esta otra presuposición nos viene a dar también una tranquilidad. ¿Qué pasa con la culpa? Ya no tiende a estar tan presente. ¿Por qué decimos, bueno, no funcionó de esta manera? ¿De qué otra manera, si esto que es algo que yo quiero mucho, de qué otra forma yo lo puedo intentar para poder conseguir eso que yo quiero? No funcionó así, sí. puedo hacer esta otra. Sí, y también se resignifica la culpa porque se cambia por la palabra responsabilidad. Yo me recuerdo mucho que a mí, yo de hecho ahora ocupo muy poco la palabra culpa y me encanta de haber como sacado esa palabra de mi vocabulario y haber ingresado otra que de cierta forma me tiene tranquila, Mm. porque la palabra culpa de verdad que es como, es bien asesina. Entonces, Ah, es sí. como, bueno, de ahí viene también lo lingüístico, pues la importancia de la higiene del vocabulario. Mm. Sí,
Por eso yo te decía al principio, y les decía a todos, ¿no? El lenguaje viene a ser como esto que ya salió es como una muestra también de lo que pasa adentro y que no somos conscientes, como, ok, ¿qué salió, no? Está atento, porque eso que salió Mira, es lo que a te mí me gusta acá. como la analogía entre esto que es como emoción, que es agua, Ujú. ¿cierto? Esto que es mente, que es aire, y esto que es el lenguaje, que es tierra, Ok, porque tú lo traes a la realidad. claro. Entonces, se puede hacer como una analogía de los elementos ahí. Y es como, en el fondo, todos los elementos están conectados, son complementos unos del otro, ¿cierto? Y para tener equilibrio tenemos que tener Wow. todos los elementos, Tal- ¿cierto? es tal cual, Pau. Eso que tú dices del lenguaje, tierra. Viene Sí. a bajar, a aterrizar esto que está ocurriendo acá, que alguna, a ver, y que esto de la conciencia, esto que ha sido tiempo de pandemia, ha llevado a reflexión a muchas personas, pero que por lo habitual no era algo que muchas personas se preguntaran también, que se cuestionaran constantemente, a ver, dije esta palabra, a ver, lo decía un conversatorio que tuvimos la semana pasada también sobre PNL, de las palabras que utilizamos. ¿Qué dicen de ti esas palabras? ¿Cómo estás viendo el evento que tú estás describiendo con esas palabras? ¿Cómo te estás describiendo a ti? Y tú crees que no, que tú estás pero súper conectado, súper positivo, pero no te das cuenta que en ese lenguaje hay un montón de términos que no denotan, digamos, ese positivismo o esa conexión con el logro de eso que quieres. Entonces, ahí volvemos a la conciencia. Estar muy El poder atento. de la palabra, sí, el poder de la palabra. Ahí también, bueno, cuando yo estudié PNL también lo asociaba a los decretos, al poder, a la fuerza del decreto, ¿cierto? Y de un decreto bien hecho. Es Sí, como cuando sí, sí, ustedes sí, elaboran sugestiones en hipnosis que tiene que ser el lenguaje preciso. Por sí, ejemplo, claro que Gaby sí. ve una pregunta hace rato que quiero leerla. Dice, ¿desde qué edad podría alguien tomar talleres de PNL o sesiones de PNL? Niños, por ejemplo, y me parece importante porque yo soy ignorante de ese tema. Mira, yo creo que yo siempre lo digo, no sé si va a sonar un poco gracioso, ¿no? Pero la PNL con todo, pega con todo, con manzana, con chocolate, con lo que tú quieras. Y yo, por ejemplo, desde el conocimiento que tengo, lo aplico mucho con mi sobrinita. Estoy muy atenta a su lenguaje. Le explico mucho, la hago consciente desde su nivel, ¿no? Desde el nivel de comprensión que ella pueda tener. Con mi hermanito, muchas veces ¿Qué, también qué, qué edad tiene tu sobrinita, por ejemplo? Eso sería como más para cuatro graficar. añitos, 4 añitos, Tiene 4. pero, a ver, no le voy a hacer una técnica, ¿cierto No. que no? Claramente, pero el uso del lenguaje, ¿cierto? El Sí. nivel de las palabras que yo le digo para potenciarla, de qué manera le enseño, de qué manera la voy ayudando a que vea una oportunidad frente a algo que para un niño puede ser frustrante, ¿cierto? Entonces, Sí, eso que dijiste recién del uso del lenguaje de ella y tuyo, porque yo leí en un libro cuando el papá está todo el rato, no te vayas a caer, no te pegues aquí, la referencia te va esto, te va esto, entonces lo está como decretando algo en vez de usar un lenguaje que sea constructivo y empoderador, como ten cuidado, mira, te puedes afirmar ahí, preocúpate de mirar bien antes de dar el siguiente paso, pero empoderándolo, llevándolo a la acción, no traspasándole el miedo, que porque ahí hay miedos inconscientes que se están instalando. Exactamente, y creencias limitantes. Por ejemplo, yo Eso. honestamente mi experiencia es con formación de adultos y terapia en adultos, ¿cierto? De pronto algún que otro adolescente en terapia, sin embargo, es algo que yo sé que se puede aplicar, sobre todo, por ejemplo, un papá que aprenda esto va a tener tremendas herramientas para traspasarle a su hijo, por ejemplo. Esto que tú decías de las creencias, es muy importante. Por ejemplo, un papá que le haya dicho a su hijo, tú eres malo para las matemáticas y ahí quedó para un niño que pudo de pronto haber sido ingeniero, pudo haber sido cualquier cosa que de pronto se le haya ocurrido ser, pero tiene en su cabeza que no es bueno para la matemática. Partamos por ahí, no hay que ser trainer en programación neurolingüística, pero ya con esta información, por ejemplo, te puede dar a ti un camino mucho más amplio de opciones para poderle dar a una persona chica que está en formación. Los canales de Así. aprendizaje, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo?
si el niño no aprende de la forma habitual que otros niños, es más visual, es más auditivo, es más de las sensaciones, es otra herramienta que te puede brindar a ti mayor elemento para que le facilites un proceso de aprendizaje a un niño. Por ejemplo, ya desde ahí Exacto. un montón de opciones. Bueno, a mí me sirvió mucho como desde este rol de profesora, de estar frente a un curso o de hablar con los estudiantes y de reflejarles de repente su propio lenguaje, porque como enseño inglés, tengo todos estos estudiantes, no, profe, yo soy negado para el inglés. Claro, Entonces yo ahí venía con PNL y yo le decía, cuidado, que lo estás decretando y tu cerebro te escucha y te va a hacer caso. Entonces, hacerlos conscientes de que en el fondo ellos estaban creando su propia realidad. Entonces, y justo. esas son cosas que te va brindando la PNL, porque te va haciendo consciente de escuchar al otro. El círculo de creación de las creencias, valga la redundante, tiene que ver con algo que sucede, ¿cierto? Una idea que surge y a partir de allí yo empiezo a condicionar mi comportamiento en base a esa creencia. Ese comportamiento, ¿qué es lo que hace? Me llega a reforzar ese resultado y me dice, sí, se instaló la creencia. Por ejemplo, este alumno que dice, yo soy negado para el inglés y su disposición para el inglés, porque ¿para qué va a intentarlo si es negado, ¿cierto? Entonces hay una conducta con quizás un poco menos de interés o disposición que quizás si no creyera esto, y el resultado efectivamente es que no saca buenas Negamos. calificaciones, no termina de entender, entonces ¿qué viene a hacer esto? Reafirma, es que, viste, yo soy negado para el inglés. Entonces, es de hecho cómo se forma el círculo y que se hace en PNL es mostrarle efectivamente esta creencia que no necesariamente es la realidad. Exacto, sí, me encanta. Gaby, tenemos una pregunta súper importante acá de la Coco. Me encanta la Coco Beauty porque nos acompañó todo el rato y nos ha hecho preguntas súper buenas. Dice, muchas gracias. ¿Se podría regalar sesiones de PNL a una persona o debe siempre nacer de esta persona tener interés en realizar una sesión? Y ella también nos dice gracias por responder las preguntas. Que se puede regalar, por supuesto que sí. O sea, yo creo que si tenemos gente dispuesta y hoy en día, sobre todo, siempre, ¿no? Pero hoy en día hay una necesidad muy grande de ser escuchado, de tener una guía, una ayuda. Por supuesto, si tú quieres ayudar a un otro y está en ti la disposición, yo creo que todos los terapeutas lo hacemos, ¿no? De alguna manera tratamos de, a ver, si bien nuestro trabajo, esto nos apasiona y si hay alguien que no tiene los recursos y quiere, venga para acá, ¿cómo te ayudo, cierto? Siempre que sea posible. Entonces, eso por un lado, por supuesto que sí, digamos, lo bueno se comparte, siempre me gusta decir eso, pero por otro lado, siempre debe haber una necesidad por parte de la persona. Si la persona no quiere, va obligado o obligadamente viene una sesión contigo, sea regalada o no, sea paga, sea lo que sea, probablemente no llegue a puerto porque la persona no está en ese momento de conexión, de conciencia, como para poder generar procesos de aprendizaje y de desarrollo. Yo creo que es como todas las terapias, Gaby, así como la PNL también es una terapia, en el fondo tiene que nacer, como dices tú, del interés personal. Y obviamente si hay una persona que está interesada y tú le regalas una sesión y va con el interés y con la motivación de realmente lograr algo, lo va a lograr todo el rato. Yo tengo que ser así como honesta y por ejemplo, cuando yo fui consultante de PNL, a mí me hizo tan bien que yo llevé amigas del trabajo, amigos de la vida, familiares. O sea, yo sé que, por ejemplo, mi terapeuta, que fue el que hasta el día de hoy yo de repente le tiro como un salvavidas, así como Dani, él al final fue como un círculo, porque él vio a muchos de mis amigos, porque claro, una vez que algo te resulta a ti, tú quieres que el resto lo conozca. Ahora también aquí hay que ser consciente de que no todo es resonante con todos, porque el mismo principio de la PNL. En el fondo es como lo que a mí me resulta y es muy bueno, quizás va a tener un efecto igual, pero también puede tener un efecto distinto. Entonces, como todo en la vida, pues lo que resuena, lo que no resuena, pero uno no sabe si resuena o no resuena hasta que no lo intenta. Y eso también es importante. No lo has probado, dicen por ahí, ¿cierto?
Exactamente, Sí. exactamente. Y también aquí, Pau, es interesante hacer la distinción, ¿no? Que hay ciertos temas que se pueden trabajar con PNL y hay otros temas ya mucho más clínicos, más de diagnóstico, que ahí somos súper respetuosos de trabajar en conjunto con un psicólogo, con un psiquiatra y desde ahí acompañarse. Entonces también es súper interesante hacer ese alcance porque a veces creemos que de pronto con PNL se puede resolver todo, todo, todo. Y sí, se puede resolver muchos temas, muchísimos, una gran cantidad de temas, pero ya cuando entramos a temas mucho más clínicos, mucho más de orden psicológico, que ya se escapa un poco, digamos, de los límites, allí siempre es bueno conocer a un psicólogo colega de la mano con el que se pueda complementar este trabajo. Me parece que por allí está una de mis grandes amigas y colegas, Claudia Olmos, no sé si todavía está. Ella es una de las psicólogas que más admiro y que utiliza la herramienta de la PNL dentro de su terapia de psicología. Entonces, y con ella me apoyo en tremendos temas también. A ver, eh, colega, ¿cuál es el alcance? Esto también es muy interesante. Gaby, te alejaste mucho, no te escuchamos. Acércate un poquito más. Ahí Perdón. sí. Que decía que es muy interesante hacer este distinción y este alcance porque somos muy respetuosos cuando hacemos terapia con PNL de saber los alcances. Y eso es muy importante también. Sí, qué importante. Bueno, ahí va también, eso tiene que ver mucho con la conciencia también y con la humildad o con saber los límites, tal cual lo dijiste tú, que es una gran cualidad que idealmente deberíamos tener todos los seres humanos, pero sobre todo los terapeutas, ¿cierto? Que están trabajando con otra persona, con el mundo interior de otra persona. Gaby, te cuento que son las 7:01 ya, así pasó la hora. Sí, yo miro como constantemente porque vi que se nos pasaba muy rápido la hora. Y bueno, agradecerte este live, agradecer a las personas que nos acompañaron, agradecer a quienes nos van a ver después también, volver a repetir que la Gaby va a estar trabajando con nosotros en Escuela Holística de Redes durante agosto, todos los jueves de agosto, desde las 19:30 hasta las 21, ¿cierto? 1 hora y media. Y es un taller que se llama la PNL como herramienta de transformación personal y van a estar trabajando con la técnica de transformación esencial. Claro que sí. Y vamos a publicar prontamente el taller, pero les tengo que contar que viene a un costo que es muy accesible para todos porque estamos pensando en eso, en que esta herramienta es muy importante y es muy útil para que todos la tengan o la empiecen a conocer. Retomemos Así que lo bueno se comparte y queremos que, digamos, puedan tener esta herramienta muchas más personas, que podamos seguir desarrollándonos, que podamos seguir creciendo en conjunto. Y bueno, Pau, agradecerte, feliz de conversar contigo acá, de las preguntas de gratitud. cada una de las personas que nos vieron. Así que bueno, y nos vemos pronto. Entonces, invitarlos a todos muy cordialmente. Los esperamos, va a ser un muy bonito taller con muchas herramientas, no solamente, como le decías, de la transformación esencial en sí, sino desde la conciencia. Así que muy invitados todos. Gracias, Gaby. Buenas noches a todos y feliz fin de semana, que todavía nos queda un día. A disfrutar. A descansar. Chao, chao. Chao, chao.